Amén, amén, amén y amén. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos bien? ¿Seguro? Ok. Es verdad que es un privilegio estar acá de nuevo con vosotros, compartiendo esta palabra. Y les comento que les confieso que ha sido una semana difícil para mí. En verdad de que el trabajo ha sido bien fuerte y pasaba la semana y no quedaba tiempo para prepararme. Y pasaban los días y ya creí que para el viernes o sábado iba a tener un poquitico de tiempo, pero me di cuenta que no era así. Y entonces me veía con necesidad de llamar a un hermano para que predicara por mí esta mañana. Pero las cosas del Señor no son así. La palabra dice que está preparado siempre para toda buena obra, en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, no para vanagloria, sino para el Señor. Me encontré esta mañana a las 4 de la mañana levantado, preparando este mensaje. Y le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor. De que el poder está en Él y no en el que va a traer la palabra. O sea que doy gracias a Él por su amor, doy gracias a Él por mi esposa que hizo lo necesario para poder descansar un poquitico, para poder estar acá esta mañana. O sea que gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Hermanos, en las últimas semanas hemos estado considerando el capítulo de Efesios. Y en esta mañana quisiera concentrarme en los 4 últimos versículos del capítulo 2, que son del 19 al 21. Y donde veremos, con la ayuda de Dios, concerniente a lo que es el pueblo gentil, su iglesia, vamos a ver como el clímax, vamos a ver cómo el hermano apóstol Pablo ha estado navegando por todos estos versículos del 1 al 18, preparando el camino para en verdad traer una explosión a nuestras vidas. Una explosión de gozo, una explosión de paz, de agradecimiento. Y yo lo veía así, en verdad, como que venía a mi mente como esos fuegos artificiales, que cuando los tiran al aire uno oye que van para arriba. Pero ¿qué pasaría si subiesen y nada pasaría? No tendrían sentido, ¿no? Entonces, oímos que están subiendo y estamos expectantes de la explosión y los diferentes colores. Y cuando vemos mucho nuestras expresiones, wow! Y creo que si podemos concentrarnos esta mañana 45 minutos, vamos a hacer lo mismo al final. Porque es la palabra del Señor. Vamos a ver cómo estos versículos del 1 al 18 nos llevan a esta gran explosión en que vamos a ver la grandeza de su gracia y amor para con nuestras vidas como su pueblo, como su iglesia. Los primeros 18 versículos han sido como el fuego artificial que ha subido hasta el aire, pero todavía no ha llegado la explosión. Y vamos a ver, por su gracia y misericordia, en estos 4 versículos, en verdad, algo tan precioso, que si en verdad tengo que parar y lágrimas salen de mis ojos de vez en cuando, es por agradecimiento al Señor por su buena obra con nuestras vidas. Hermano, ¿sabe que cuando uno ve las cosas en la palabra de Dios, toda es bueno que en verdad estemos siempre en un estado de awe, de asombro? Creo que muchas veces nos aproximamos a la palabra de Dios y no tenemos ese sentido, no tenemos este pensamiento.
toda palabra de Dios es merecedora de que nosotros estemos asombrados de ella todos los días más y más. Y viendo esto, esta mañana en verdad que debe traer gran gozo a nuestras vidas, debe traer gran paz y consuelo. Porque lo que vamos a ver hoy es, el título del mensaje es Nuevos privilegios del gentil creyente. ¿Sabía usted que nosotros tenemos privilegios? Voy a repetir. ¿Sabía usted que tenemos privilegios como pueblo de Dios? Amén. Y en los últimos 4 versículos, el apóstol Pablo da una lista de algunos de los asombrosos, porque no son privilegios regulares, ¿ok? Son unos privilegios asombrosos que Pablo nos muestra en su palabra concerniente a los gentiles de esos tiempos que no creían en el Señor, pero que trasciende hasta hoy la iglesia, nosotros, un pueblo gentil. Hermanos, y les digo que es algo tan bello, y vamos a leer los 4 versículos para poder entonces establecer y comenzar a ver estos 4 versículos. Dice la palabra del Señor, y vamos a ponernos de pie por favor, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Ahora, lo primero que vemos de estos privilegios, hermanos, es interesante que en el versículo 19 dice, así que ya no sois. Ahora, el primer punto de esta mañana es no sois. Y lo que está expresando en verdad es lo que éramos antes. Cuando dice que no somos, lo que nos quiere llevar la palabra es a que entendamos lo que éramos antes. Dice ahí que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Yo creo que para nosotros en este país, Estados Unidos, yo creo que la palabra extranjero debe ser una palabra bien conocida para nosotros. Ahora, mi procedencia es de Colombia. En Colombia no hay muchos extranjeros. Uno es un extranjero y uno se da cuenta mismo que no es de Colombia. Su acento, su manera de ver, de manera de hablar, o sea que la manera como maneja, o sea que maneja con cuidado, o sea, no es nada, o sea que, pero nosotros en este país debemos tener un entendimiento claro de lo que es un extranjero. Y por eso yo creo que es aplicable a nosotros, porque es que si nosotros estamos aquí, veo una diversidad de pueblos, de gente, en los cuales todos somos extranjeros. Amén. Todos, hermanos. Nos sentimos muchas veces en un país que no nos pertenece, ¿o no? Y la razón por la cual digo esto es porque no importa el tiempo que estemos viviendo aquí. Si se nos pregunta, ¿usted dónde es? Aunque usted lleve aquí 40 años, usted nunca va a decir yo soy americano. Siempre diría yo soy dominicano, mexicano, colombiano. ¿Por qué? Porque nos sentimos extranjeros. Y Pablo quería hacer que ellos entendiesen esto concerniente al reino de Dios. Que entendiesen que en un tiempo estaban lejanos de esa ciudadanía y que hoy ya eran parte de eso. Y es interesante que la palabra dice advenedizo. Ahora, ¿sabemos que es extranjero? No voy a ser el profesor que levanta la mano aquí que diga, pero ¿quién en verdad sabe que es advenedizo? ¿Ah?
Yo no tampoco lo sabía. Pues yo lo leo y yo digo, bueno, si la palabra de Dios dice eso es porque tiene importancia. Porque si éramos solamente extranjeros, como dice aquí, entonces se quedaría ahí la palabra. Pero la palabra griega, la palabra advenedizos. Entonces yo decía, pero tiene que haber un sentido para nosotros. Y entonces yo lo buscaba, y no es una definición bíblica, pero vi el diccionario y es interesante la definición de esta palabra. Y como digo, todo es aplicativo espiritualmente nosotros como pueblo de Dios. Y dice, una persona que es introducido en una posición o ambiente o una actividad que no le corresponde. Eso es el advenedizo. Entonces, cuando yo me veo a mi vida en el Señor, me doy cuenta que yo era esta persona. Porque si estamos en los negocios de este reino, no nos pertenece este reino. Pero dice que es una persona que ha sido introducida. Interesante. La razón por la cual no somos hijos de Dios es porque en Cristo hemos sido introducidos a su reino, a su iglesia. Aquí nadie ha llegado. Y si usted es un hijo genuino de Dios, creyente, usted ha llegado porque Cristo lo introdujo a usted en este reino. No fue por coincidencia, ni fue porque su papi fue pastor o su mamá fue misionera. Aquí todos llegamos iguales por la puerta de salvación, que es la única que sirve. Todos. Y la razón por la cual estamos aquí es porque somos pecadores, hermanos. La única iglesia perfecta que existe no existe en la tierra. Y si usted es parte de ella, sálgase porque la infectar. O sea que somos introducidos. Qué interesante. Ahora, hermano, todo gentil, no creyente, se encuentra en esta posición delante de Dios. Extranjero. Usted no pertenece al reino de Dios. Porque, como dije antes, somos introducidos. Alguien nos tiene que llevar. ¿Sabía usted eso? Cuando fuimos salvos, Cristo nos llevó a esa salvación. Fuimos llevados como un buen pastor que Él es. Nos llevó, nos guió. Porque, si somos sinceros, nadie quiere ser salvo. Pero ¿cómo es así? No, hermano. El hombre, por su naturaleza pecaminosa, le es imposible buscar a Dios. La Biblia lo dice. Por cuanto nadie buscó a Dios. O sea que de nosotros nacemos, usted puede creer que usted quiera a Dios, usted puede creer que desea a Dios. Es mentira, hermano. Todo once del cuerpo humano rechaza a Dios. Por eso es que es necesario el precio que hemos pagado. O si no hubiera sido fácil ser salvos. O si hubiera sido que Cristo no hubiese muerto en la cruz por nuestras vidas. Si fuera tan sencillo como eso. O sea que hubo alguien que nos introdujo. Ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el privilegio nuestro? Que ahora no somos más extranjeros ni advenedizos. ¿Por qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ya no sois. ¿Sabía usted eso, hermanos? Que mayormente que usted sea colombiano, americano, dominicano, argentino, es que usted es un hijo de Dios. Que usted es un hijo del reino de Dios. Eso sobrepasa cualquier ciudadanía de esta tierra. ¿Sabía usted eso o no? Porque llegará el día en que todo lo que estamos viendo, todo lo que vemos, cesará de ser. Mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. O sea que nosotros, como digo, la explosión, ¿cuál es la explosión? Hermanos, de que no somos extranjeros. Antes éramos, ya no somos. Y lo lindo de ello es que sigue ahí diciendo que somos gracias, mi hermana. Gracias. Se me traba la lengua. Ahora,
Para ser parte o tener entrada a esta nación, porque está hablando de una nación, un reino, lo lindo de todo es que no necesitamos un pasaporte, ni una visa, la tarjetita verde, the green card. No necesitamos ir por ningún aeropuerto y esperar en línea por la aduana, que nos mire bien. Qué lindo el Señor. Qué beneficio, qué privilegio. Que usted y yo nos podamos declarar ciudadanos de un reino que es eterno, que es para siempre, y que Dios ha planeado eso desde el principio de la creación, y que somos ciudadanos no por coincidencia, sino porque Dios así lo diseñó en sí mismo. Wow. Ahora, ¿qué se requiere entonces para ser ciudadano? Ni nosotros mismos somos requeridos. Esa es la sorpresa del millón. Lo único necesario es que seamos lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Eso es un privilegio. Muchas veces andamos como hijos de Dios, como cristianos, y malestimamos ese gran don que tenemos de ser ciudadanos de un reino inigualable. Este reino sobrepasa todos los reinos, hermanos. Somos parte de él. O sea que ya no soy colombiano, no soy norteamericano, no soy dominicano, no soy argentino. Somos hermanos en Cristo. Tenemos un mismo sentir. Hablamos las mismas cosas. Nos gusta y amamos lo que Dios ama y rechazamos lo que Dios rechaza. Por eso somos diferentes a todos los reinos de este mundo. Con problemas, sí. Defectos, millones. Dificultades, miles. Pecados, tantos que no se pueden contar. Pero todo eso es menor, comparable a su sangre salvadora para nuestras vidas. Amén. O sea que como privilegio también tenemos que somos ciudadanos, hermanos. No solamente somos cristianos, somos ciudadanos de un reino divino y perfecto. También dice aquí, siguiendo en el versículo 18, que no solamente ciudadanos, sino que somos miembros. Miembros. ¿Qué significa eso? Y lo he dicho varias veces. Los llaneros solitarios no existen en la Biblia. Y ¿sabes que esa película para mí es una mentira? Porque dice que es el llanero solitario y siempre al lado de él hay una persona. Ahora, y si no hay una persona, hay un caballo. O sea que nunca está solo. Entonces, yo digo, pero ¿qué es esto? Y cuando a veces he visto gente y personas, no, es que yo soy cristiano, pero es que yo no tengo que ir a la iglesia. La respuesta a esta pregunta es, seguramente, usted no es cristiano y usted no sabe lo que es ir a la iglesia. Porque si usted es cristiano y no va a la iglesia, no se está alimentando. Y si es cristiano y no va a esta iglesia, hermano, ¿cómo no gozamos de esto que Dios nos da? Yo me gozo. Usted cree que yo vengo a la iglesia y los veo y me gozo, pero hermanos, es porque me beneficia estar aquí entre vosotros. Es un beneficio para mi vida. Ustedes no saben cuán bendición ustedes son para mí. Todos. Ustedes son de gran bendición, hermanos. Y Dios nos ha hecho con ese propósito. Somos miembros. Somos miembros porque es el diseño divino de Dios para con su iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Que cada miembro cumple una función. Oh, ya llegamos al problema. Cada miembro es tan esencial que sirve para el crecimiento corporal de su iglesia. Somos miembros, hermanos. Somos una familia. Como miembros es necesario entender cuál
es tu función en el cuerpo, en la iglesia donde Dios te ha establecido? En la iglesia local. Dios no pierde su tiempo con nadie. Dios nos ama, Dios nos cuida, pero Dios es un Dios eficaz. Cuando las vidas no aprovechamos los dones que Dios nos da para la función de la iglesia local, ¿sabe qué hace Dios? Nos pone un ladito, nos sigue amando y coge a otra persona. Porque Dios no pierde su tiempo, hermano. La gloria del Señor. Todos somos miembros. Y sabe que cuando nosotros nos encontramos haciendo la voluntad de Dios y funcionando como Dios quiere que funcionemos, hay una gran paz en nuestros corazones. Hay un gozo, hermanos, tan increíble. Tan increíble. Pero somos miembros todos. Tenemos que funcionar. Eso es parte del privilegio que tenemos como hijos. Funcionar. ¿Sabe que en esta iglesia local Monte de Sion, cada uno de ustedes es necesario? Ahora, no es indispensable, diferencia. El único que es indispensable es el Señor mismo. Ese no puede faltar. Nosotros pues todos vamos a faltar. Y la evidencia de eso es que Pablo, que escribió 80% del Nuevo Testamento, ya no está con nosotros. Y Dios sigue haciendo su obra. Dios no le da gloria a nadie. Pero hermanos, qué beneficio es que nosotros podamos ser miembros activos. Para eso nos llama el Señor. Es un privilegio. ¿Sabe cuando usted se sienta ahí en la silla y viene de domingo a domingo y no aprovecha su tiempo? No está siendo privilegiado. Se está robando su bendición. La bendición es suya, hermanos. Dios quiere usarnos. Amén. Ahora, el problema es, hermanos, que no hemos entendido nuestra función como miembros. Si usted quiere servir en esta iglesia local, llámalo a un pastor amado y a mi persona, ¿sabe? Lo recibimos con manos abiertas, a todos. Amado, ¿está bien contigo? ¿Tú vas a rechazar a alguien? A ninguno. Que Dios nos prepare, hermanos. Que Dios prepare el corazón de cada una de nuestras vidas. Necesitamos ayuda. Amén. Ahora, también dice en Efesios 2:20, siguiendo, dice también ahí que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, hemos sido hechos miembros de la iglesia, como Pablo lo expresa aquí. Y dice aquí que hemos venido a ser piedras de construcción en un templo santo, con el cual Pablo habla de eso detalladamente. Habla de un templo, lo describe. Dice que es su principal piedra del ángulo. Y habla de su agente de cohesión, su unidad, simetría, su crecimiento y otras similares características. ¿Qué estamos diciendo? Hermano, lo que estamos diciendo es que no significa, y creo que ahí debemos que entender que los apóstoles y los profetas no eran el fundamento de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Y lo podemos ver en 1 Corintios 3:11, si me acompañan ahí. Creo que debemos leer eso. 1 Corintios 3:11 lo dice claramente. Donde dice, porque nadie puede poner ¿qué? ¿Otro qué? Fundamento
que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Ellos edificaron y echaron el fundamento porque ellos enseñaban de una sola persona, Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Ahora, cuando Pedro confesó a Cristo como el Hijo del Dios viviente, Jesús anunció que su iglesia sería edificada sobre esta roca. Ahora, sabemos que nuestro trasfondo religioso enseña lo contrario. Donde dice que la Biblia dice que Pedro es la roca de la iglesia. Totalmente no es lo que la Biblia dice. ¿Ok? La Biblia no enseña eso. Eso ha sido un parte de las escrituras que han sido mal interpretadas en el trasfondo religioso del cual creo que todos venimos. O decir que Pedro fue esto y esto. No, eso no es verdad. Pedro reconoció a Cristo como el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Entonces, en base a la proclamación de Pedro, Cristo le dice, en ese testimonio, en lo que tú has dicho, dice, en esa roca, en esa verdad, entonces mi iglesia va a ser edificada. Es decir, sobre la única y sólida verdad que Él es el ungido de Dios y el singular Hijo de Dios. Hermanos, tenemos que ver que el fundamento de un edificio solo se ha puesto en esta casa, hay un solo fundamento. Hay un solo fundamento. No podemos poner otro fundamento sobre otro fundamento. No puede, no funciona. Y tristemente, en los días que estamos viviendo hoy día, vemos muchos aquellos llamados apóstoles y profetas de Dios que pretenden poner otro fundamento de lo que Dios ya ha puesto en aquellos primeros apóstoles y primeros profetas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, y no hay duda de que históricamente Dios ha usado grandes hombres para predicar y proclamar su evangelio de buenas nuevas. Pero aún eso tenemos que entender que el único fundamento para la iglesia es Cristo Jesús. Eso es nuestro privilegio de entender eso. Cuando estamos fundamentados en Cristo, nos podemos mover un poco, pero hermanos, nadie nos puede quitar. Porque nadie nos puede separar de su fundamento. Somos arraigados en Él. Somos ahí, entremetidos. Nadie nos puede sacar de ahí. O sea que ese es el privilegio que tenemos en el Señor. De que somos parte, estamos puestos sobre un fundamento sólido. Que no es la iglesia. Que no es la iglesia. Es Cristo Jesús. Amén. Y hay que entender que ese fundamento ya ha sido puesto una y una sola vez. Ahora, siguiendo, dice ahí también, dice Jesucristo mismo. Hermanos, es Cristo el fundamento del templo de su iglesia. Aquí está hablando como si fuéramos un edificio. Es una ilustración de lo que la Biblia enseña que la iglesia es como un edificio. Y esa es la ilustración bíblica aquí. Ahora, es interesante, yo estaba viendo esto y lo quisiera leer porque creo que va a tener entendimiento. ¿Qué tiene que ser? ¿Qué es a mí? Si yo digo, ¿sabes tú qué es la piedra del ángulo? ¿Sabemos qué significa eso? Porque es bueno saber eso. Bueno, los que son arquitectas lo saben muy bien. Aquí como mi hermana, que lo sabe, ella ya me está diciendo sí. Pero yo pregunto, ¿sabemos qué es el ángulo? ¿Qué es la piedra del ángulo? Yo creo que muchos de nosotros, tenemos una y media idea. Pero en verdad no sabemos la importancia de eso. Ella como arquitecta sabe que es de gran importancia esa piedra del ángulo. Y sabemos que eso es lo que Dios quiere ahora. Dicen algunos eruditos bíblicos, creen que la palabra traducida, la principal piedra del ángulo, se refiere a la piedra clave de un arco. Dice, esta piedra ocupa el puesto superior del arco y le da soporte a las otras piezas.
Y dice, así que Cristo es el preeminente en la iglesia. También es el indispensable. Y dice, si es quitado como muchos pretenden hacerlo, todo se derrumba. Todo se derrumba. Amén. Un segundo entendimiento de este término es que también se trata de la piedra culminante de una pirámide. Dice, esta piedra ocupa el lugar más alto de la estructura y es la única de aquel tamaño y forma. Y dice, y sus ángulos y líneas determinan la forma de toda la pirámide. Y dice, así que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y dice, Él es singular en cuanto a su persona y ministerio, y Él es quien da a su iglesia sus singulares rasgos, principalmente su fundamento. ¿Por qué actuamos como actuamos? Por nuestro fundamento. Actuamos como Él nos dice en su palabra que actuemos, hermanos. Pero es de acuerdo a quién? A su fundamento. Amén. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Voy muy rápido o estamos bien? Amén. O sea que, ahora, tercero, en Efesios 2:21 dice, todo el edificio bien coordinado. Dice, lo primero que dice es, dice, ¿en quién? Palabra clave. ¿Ok? La palabra en quién se refiere a quién. No a Pablo, no a los apóstoles, no a los profetas. ¿En quién se refiere a quién? A Cristo. Él es la fuente del crecimiento y de la vida de la iglesia, hermanos. Una iglesia que no hace impacto es una iglesia que está alejada de Cristo. Tenemos que entender eso, hermanos. Dice, este edificio bien coordinado. Hermanos, es una unidad hecha por muchos miembros individuales, lo que estábamos hablando antes. Somos un edificio. Los edificios tienen que ladrillos, cemento, techo, son diferentes cosas. ¿Qué pasaría si aquí hubiera un fundamento nomás y no hubiera nada más? No hubiera nada. Pero dice que la iglesia es como un edificio. Cada miembro tiene un lugar específico en el edificio para su construcción bien coordinada. ¿Sabe que en mi casa, en mi hogar, ella es la que hace ella pone todas las cosas donde ella quiere? Porque yo no tengo ojo para eso. Y yo agradezco, me dice, amor, ¿tú qué opinas de aquí? Y yo sé que yo tengo otra manera de verla y yo sé que ella sabe dónde lo va a poner porque ella sabe mejor que yo. Hermanos, es así en el Señor. Cada uno tenemos un lugar específico en este lugar. Cada uno. No pretendamos ser la lámpara como cuando somos la mesa. Y si somos la silla del comedor, no seamos la mesa ni la lámpara. Y muchas veces no entendemos eso. Que Cristo nos quiere enseñar. Está bien coordinado este edificio. Ahora, lo lindo de ello es que es increíble saber que Dios escapó del medio del valle de la muerte, nosotros, porque sabe que Dios nos sacó de ahí, ¿no? No pretendamos que tuvimos algo bueno que ofrecerle a Dios, porque no es así. Dios excavó piedras de muerte y Dios nos hace piedras de vida. Amén. Increíble. Porque la iglesia como templo, como edificio, no es un edificio inanimado, hermanos. Tampoco es una organización como mucha gente cree. Es un organismo. Es una entidad viviente en Cristo, como cabeza, hermanos. A todos los creyentes que constituyen su cuerpo. Ahora, este edificio es de materiales vivientes, ¿ok? Y está descrito como un templo santo, ¿ok? Ahora, ¿por qué digo eso? Porque la palabra lo dice, ¿sabes? Que somos parte de un templo. Somos parte de un edificio. Es un gran beneficio de parte de este edificio. ¿Ok? Espiritual. Donde Dios nos ayuda continuamente. Ahora, interesantemente aquí, en el versículo 21, habla tres cosas de este templo santo. Y aquí tenemos tres lecciones rápidamente para nosotros. Primero dice que, lo que dice aquí dice, lo primero es que Dios mora en su iglesia. ¿Ok? Es lo primero que nosotros tenemos que ver.
Ahora, ¿qué decimos? Los judíos salvos y gentiles constituyen un templo vivo en el que Él mora y donde revela su gloria. Hermano, ¿sabe que este templo, nosotros, este edificio que Dios está construyendo, es para glorificar su nombre? ¿Sabía usted eso? Es la esencia de nuestro existir como pueblo, como hijos, como creyentes. Que Él sea glorificado. Lo segundo, también dice que ese templo es sagrado. ¿Ok? Y dice, está separado del mundo y dedicado a Él para propósitos sagrados. Hermano, Dios está construyendo su iglesia para propósitos sagrados. ¿Qué digo? Como hijos, no podemos seguir siendo iguales. Nuestro llamado a santidad es esencial, hermanos. La palabra dice, sé santo, pues cuanto yo soy santo. Sé perfecto, por cuanto yo soy perfecto. Si la palabra lo dice, es que Dios demanda que seamos tales. Cuando salimos de esta iglesia, no podemos cambiar nuestra cara. No podemos poner la cara de cristianos y salir de aquí y quitarla del mundo. No podemos ser iguales al mundo. Porque somos parte de un templo santo. Ese es un beneficio, un privilegio para nosotros. Que como hijos Dios nos llama a ser un pueblo santo. Amén. Y tercero también dice, como templo santo, la iglesia es el centro del que asciende la alabanza, la adoración y el culto a Dios por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, la razón por la que estamos acá es más que cantar. Es más que oír la palabra del Señor. Es más que ser enseñados. Es para alabar el nombre de nuestro Señor. El privilegio más grande que nosotros podemos experimentar como pecadores es que Dios nos permita alabar y adorar su nombre. Es increíble, hermanos. Muchas veces cuando estamos aquí cantando, mi corazón en verdad, porque yo siento la inmensidad de su amor con mi vida, que digo, Señor, ¿cómo tú permites que yo inclusive diga palabras como estas de una boca que tú tienes que limpiar todos los días, Señor? ¿Cómo tú haces eso, Señor? Nuestra meta como hijos de Dios, el privilegio más grande, como dije antes, es de alabar su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, el Señor Jesús es la fuente de santidad. Y dice, sus miembros son posicionalmente santos por la unión con Él. ¿Sabíamos eso? Cuando nos unimos a Él, ya no somos hijos comunes y corrientes, somos hijos santos. Y deberíamos ser santos en la práctica por amor a Él. ¿Sabe que nosotros no cambiamos nuestra conducta porque nos va a ir mejor con el Señor? Cambiamos nuestra conducta porque le amamos a Él. Gran diferencia. Hay un compromiso con Él. Si Él nos ama, entonces nuestra conducta debe ser una conducta correcta delante de Él siempre. No porque nos conviene, aunque nos conviene, pero es porque le amamos. Y una de las cosas que yo digo, como hijos de Dios, aprendemos es a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Cuando estamos entre amigos y ve una persona con un chiste, un momentico, aléjate, no oigas esas cosas. No, es que es un chiste, no quiero oír. Sobre todo entre los hombres, creo que esto es más, no soy mujer, o sea que no sé entre la conversación de mujeres, pero entre los hombres, yo sé que muchas veces los hombres se juntan y empezamos y cuando hay una, hermano, por favor, no hables así, mi hermano. ¿Por qué? Pues y te van a decir, es que tú eres un santito, y tú puedes decir, yo soy un santito. Es ok. Peor que me llamen santito que me llamen hipócrita. ¿En serio? O sea que hermanos, cuando nos reunimos, que alabemos al Señor en todo.
no solamente aquí en la iglesia. Y como templo santo, ese es nuestro deber delante del Señor. Y como dije, no oigamos lo que debemos oír, y oigamos lo que debemos oír. Amén. Terminando ya. El último punto es Efesios 22. Dice el 22, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Ahora, en este maravilloso templo, si vemos históricamente lo que está pasando en este capítulo, los gentiles creyentes tienen un puesto igual con los judíos creyentes. Que eso era algo imposible en ese entonces. A mí el gentil no podía considerarse igual al judío. ¿Ok? Porque no era posible. Ahora, ¿qué está pasando? Que la enorme dignidad de la posición de los creyentes es que constituyen una morada de Dios en el Espíritu. Lo que no era posible para el hombre hacer, Dios lo ha hecho posible en Cristo. Donde dos religiones se odiaban mutuamente hasta la muerte, Dios derrumbó esa enemistad entre ellos dos y ha hecho de los dos un solo hombre. Y eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Amor, y este es el propósito del templo. Proveer un lugar donde Dios vive en comunión con su pueblo. Pero yo digo que es un privilegio ser parte de la iglesia. Porque es donde Dios mora. ¿Sabe que Dios mora aquí? No en el edificio. En el corazón de cada creyente. Por eso somos un templo santo al Señor. Es donde Dios ha escogido morar. Y si usted no cree que eso es un gran privilegio, entonces yo no sé qué cree usted que puede ser un gran privilegio. Que el Dios altísimo, soberano, potente, majestuoso, digno de gloria y alabanza por los siglos, se plazca en morar en vasijas de barro, como nosotros. ¿Ha pensado usted en eso? ¿La grandeza de eso? ¿De su favor con nuestras vidas? La iglesia es este lugar. Ahora, si nosotros pudiéramos comparar esto al gentil del Antiguo Testamento, son dos mundos opuestos. Antes no podían hacer eso. Era imposible. En aquel tiempo no podían acercarse a la morada de Dios. El que ellos quisieran acercarse a ellos, tenían que pagar con su muerte casi. Porque no les permitía llegar a este lugar. ¿Y qué ha pasado? Que en el tiempo antes de que el gentil no podía tener morada con Dios, hoy constituimos una gran parte de la morada de Dios. Increíble. Antes era imposible, que somos gran parte de esta morada. Ahora, observemos también el ministerio de cada una de las personas de la iglesia en relación a la iglesia. Lo vamos a ver aquí. Primero dice, ¿en quién? Es decir, Cristo. Hermanos, que estamos diciendo es por la unión con Él que somos dedicados como templo. Es imposible experimentar un crecimiento como debemos experimentarlo si no estamos unidos a Él. Eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Nos unimos a Él para darnos un propósito, una meta y un crecimiento. Si usted es creyente y esas tres cosas no son, como se dice, evidencias en su vida, hay un problema. Hay un problema mayor. Porque somos llamados ¿a qué? A ser edificados. ¿A ser qué? Enseñados. Y a traer gloria al Señor. Esa es nuestra meta como cristianos. Ahora, segundo, dice, morada de Dios, dice ahí. Este templo es el lugar donde Dios el Padre sobre la tierra. ¿Qué dijimos antes? Es la iglesia. ¿Sabe que Dios reina en todo el universo? ¿Amén? ¿Amén? Pero Dios mora exclusivamente en su iglesia. Diferencia. Gran diferencia. Ejemplo.
Yo puedo ser el dueño de esta casa y nunca entrar en ella. No quita que soy el dueño de esta casa. Porque la compré, porque quise comprarla, pero nunca la he visto por dentro. No la conozco. La compré por ganancia financiera, pero no la conozco por dentro. No quita que soy el dueño. Dios conoce todas las cosas. Pero ¿qué estoy diciendo? Aunque Dios es dueño de todas las cosas y las conoce todas, Él exclusivamente mora en su iglesia, hermanos. En nosotros como pueblo. ¿Qué privilegio tan grande es ese? Que Dios mora en nosotros como templo, como morada. Y si nosotros no podemos entender eso y agradecer al Señor, hermano, no sé entonces, ¿qué pasa? Que Dios, el unigénito Hijo, el Dios viviente, mora en nosotros. Gloria a Dios. Y tercero dice, en el Espíritu. Ahora, es en la persona del Espíritu que Dios mora en su iglesia. Amén. Ahí lo dice los tres. ¿En quién? Morada, Espíritu. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Ya terminando. ¿Qué podemos decir esta mañana? Y quisiera dejarlos con una meditación nomás. Si regresamos a cómo este capítulo empezó y vemos cómo este capítulo termina, vemos un gran contraste. Este capítulo empezó tristemente, que describía a los gentiles como muertos, depravados, diabólicos y desobedientes. Así empezó el capítulo 2 del versículo 1. Pero termina felizmente para nosotros. Un contraste bien grande. Porque termina y acaba con los mismos gentiles. Con los mismos gentiles. No han cambiado. No es que han pasado 100 años y otra generación. No. Las mismas personas que Él declara muertos, depravados, desobedientes, inservibles, son los mismos que Él llama y dice, hoy estás vivo. Hoy estás purificado y toda tu culpa ha sido borrada para siempre. Increíble que Dios pueda hacer esta obra en estas personas. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Entonces, ¿somos privilegiados o no? ¿Somos o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hermanos, no hay Dios como nuestro Dios. Hay un cántico que no sé si lo podíamos cantar esta mañana. Ese cántico que habla hace tiempo que no hay Dios tan grande como Él. ¿Podemos cantar ese cántico esta mañana en agradecimiento al Señor? Considerando lo dicho en esta mañana, el privilegio que tenemos delante de Él. Pongamos de pie, por favor, esta mañana. Vamos a cantar ese cántico. Si nos puede ayudar el hermano pastor y Yuri. Ese cántico dice, no hay Dios tan grande como Él. Y dice, no lo hay, no lo hay.